Bueno, agradeciendo a Luciana y a los otros organizadores de invitación, lo hago extensivo en especial a los presentes y a la facultad en su conjunto. La pregunta inicial que cabe, ando mal de la garganta, así que les pido disculpas. La pregunta inicial que cabe formular respecto del tema de la enemistad es: ¿qué entiende Schmitt por el concepto de lo político y qué vuelve imperioso definirlo? Archiconocido es cómo presenta Schmitt lo distintivo del concepto en el que ponemos mientes. Lo cito pese a todo. Solo es posible alcanzar una determinación conceptual de lo político si se lleva a la luz y se establecen las categorías específicamente políticas. Salteo, puntitos. La diferenciación específicamente política, a la cual cabe remitir las acciones y motivos políticos, es la diferenciación entre el amigo y el enemigo. La pregunta entonces que cabe responder es: ¿dónde radica la especificidad contemporánea que esta definición de ese concepto lo transforma en criterio, son todas citas estas palabras, operativo? Schmitt es consciente de que si se toma la dicotomía amigo-enemigo en sus connotaciones generales, la tarea de analizarlo es innecesaria y o banal, ya que es ampliamente conocido que la misma, la distinción esta, caracteriza todos los modelos de politicidad o estructura vertical de mandato-obediencia en función de la cual se han venido ordenando las distintas existencias colectivas a lo largo de la historia y que todas ellas han pasado y pasarán por momentos harto conflictivos y contiendas sangrientas. Toda convivencia tuvo siempre en su autoridad, sea el que fuere, a quien encaró las necesidades de defensa y seguridad a la luz de la diferenciación señalada, pero nunca se presentó la necesidad de un esclarecimiento similar a la que anima al pensamiento schmittiano. A grandes rasgos, la figura del enemigo siempre fue claramente reconocible y podríamos decir tenía una presencialidad frontal, sin ambigüedades, porosidades o distorsiones de la línea divisoria en la famosa antítesis belicosa. El problema schmittiano, en cambio, es, ante todo, el de exponer la dialéctica en cuestión en el contexto específico y bien determinado por la estatalidad, o sea, por el orden político inaugurado por la modernidad y antes inexistente. En segundo lugar, y aquí radica la pregnancia del concepto en cuestión, se trata de llevar a la luz la especificidad del agrupamiento en la configuración que asume el Estado en la situación histórico-espiritual de la totalización, o sea, en la era de las masas, del nihilismo relativista, de la ingenua esperanza de una neutralización a partir del logos económico tecnologicista, de las guerras asentadas en ideologías cuyas aspiraciones redentoras convalidan un tipo de enfrentamiento bélico que deja atrás toda pauta de contención y delimitación de los conflictos. Es respecto de este contexto que tiene sentido el concepto de lo político. Este devenir del Estado, desde su fase moderna clásica, como constructum pacificador, que realiza el derecho en su plenitud performativa, al secularizar el teologema bíblico de la igualdad y libertad de todos los humanos como personas. A la condición, entonces, este devenir del Estado en la modernidad clásica, a la condición de Estado total, es para Schmitt el despliegue de una paradoja que caracteriza a la estatalidad desde su origen mismo. Esta condición paradojal es que la soberanía y el acatamiento a los mandatos estatales reposan sobre los mismos principios que también respaldan la desobediencia y la revolución.
que somos todos libres iguales. El dispositivo protector con aspiraciones irenarcas, pacifistas, bueno, se levanta sobre el mismo suelo de la revolución y la guerra modernas. El suelo arado con la libertad e igualdad de todos los humanos. La subjetividad moderna, que se atribuye a sí mismo el derecho y la capacidad de construir el Estado, también se define como autorizada a destruir lo construido. Schmitt, en el derrotero de Hobbes y Hegel, comprende que este es el punto de donde parten todas las tensiones más radicales, donde se generan y se bifurcan hasta la antítesis extrema la soberanía y la revolución. Este es el punto de donde emana la guerra total y la conexa necesidad de definir la enemistad. Libertad e igualdad alimentan los combates espirituales y materiales más intensos. Frente a ellos se juega la fortaleza y la debilidad de lo político. O sea que cuando impera la totalización, pierde su sentido la distinción que Schmitt quiere explicitar y defender. O sea, pierde sentido diferenciar enemigo político y enemigo absoluto, criminal y antihumano. Este es el contexto que enmarca, o sea, por un lado enemigo político y por otro lado enemigo del género humano. Este es el contexto donde se enmarca el pensamiento de Schmitt sobre la enemistad. Aquí radica la especificidad. Digamos que el sujeto de la praxis a favor y en contra de la estatalidad o de la revolución es un actor bipolar. Schmitt no lo es. La decisión excepcional que reivindica es la del soberano que defiende la soberanía, en contra de la decisión del revolucionario que busca anularla definitivamente e instaurar terror dictatorial mediante la sociabilidad horizontal y tecnocrática. Sobre todo, contra el enemigo que no oculta su estadofobia, pero que a la vez se somete a la legalidad para destruir la legalidad. Esto es, que no es un hipócrita, sino que adopta la táctica de aceptar la protección constitucional para aniquilar la Constitución desde adentro. El esfuerzo teórico y práctico de Schmitt, entonces, es dilucidar el sentido de la decisión excepcional soberana contra el enemigo del Estado en la era de la totalización, lo cual incluye mostrar cómo la Constitución contiene, y en este caso obviamente la de Weimar, ¿no?, contiene los elementos necesarios para defenderse de la enemistad contemporánea, sobre todo de la más peligrosa de todas sus manifestaciones, la travestida de amistad. Dicho brevemente, con la totalización se hace necesario esclarecer la distinción, la diferenciación que Schmitt explicita y defiende. Para encarar con mayor detalle la cuestión que nos ocupa, leo ahora un conocido párrafo del comienzo de los años 20, donde Schmitt pinta con trazos gruesos la composición del frente antiestatal, que está compuesto, este cuadro de los enemigos del Estado está compuesto por quienes son simultáneamente sus vástagos y sus impugnadores. Hoy en día no hay nada más moderno que la lucha contra lo político. Financistas americanos, técnicos industriales, socialistas marxistas y anarcosocialistas revolucionarios se unen en la exigencia de que tenga fin el dominio no objetivo de la política sobre el carácter objetivo de la vida económica. Habrán de subsistir aún tareas técnico-organizativas y sociológico-económicas, pero ningún problema político más. Entonces tenemos en un extremo de este panorama la figura distintiva del capitalismo en su faz de globalización a través de los capitales financieros y no ya al empresario de las edades heroica y dorada de la burguesía capitalista. En el otro extremo tenemos dos configuraciones del activismo revolucionario, la marxista y la anarquista socialista. Para entendernos, leninista y soreliana.
o soreliano. Es significativa, empero, la ausencia del liberal. Pero nosotros nos vamos a ocupar de esto y no del financista. Nuestra interpretación de esta ausencia es una de nuestras hipótesis interpretativas, a saber, la actitud schmittiana ante el liberalismo es mucho más compleja de lo que suele repetirse y no puede reducirse en absoluto a un rechazo terminante. Ante todo, Schmitt juzga muy positivamente algunos aspectos centrales del liberalismo clásico, como el que revela la impronta más política que economicista de esta doctrina, por lo menos en la era clásica, ¿no? O sea, siglo XVII y XVIII, un poco más, un poco menos, pero bueno. A saber, mantener firme la distinción entre Estado y sociedad civil. Inclusive arriesgaríamos que la vena más polémica del considerado antiliberalismo schmittiano es virulenta sí hasta mediados de los años 20. Y el hecho de que reaparezca esta convicción en escritos posteriores no ahonda el planteo inicial, lo repite. Después haremos otras objeciones a este antiliberalismo. Es muy pobre este antiliberalismo típico de Schmitt. Una evidencia, bueno, anticipo, acusar a los liberales de indolencia no, es saltear la historia, para bien o para mal, posiblemente para mal. Rápidamente ha provocado revoluciones y dictaduras, pero eso de ponerse a discutir no es lo que los ha caracterizado. La actitud de Schmitt ante el liberalismo es mucho más profunda. Y una evidencia entonces de esto es también el hecho que Schmitt traza distinciones finas y comparte momentos doctrinarios centrales, como lo demuestra la importancia que tuvieron sobre sus ideas pensadores como Berg, sobre todo Tocqueville, y aquel que más ha influido en su visión político-constitucional, otro liberal clásico por excelencia, que es Benjamin Constant, con su teoría de la monarquía constitucional como pouvoir neutre. Schmitt la receta y concretiza en una figura que, diríamos, preside pero no gobierna. Esto es, un presidente al que no le competen las tareas gubernamentales de gestión en condiciones de normalidad, pero que es soberano absoluto en las de crisis. O sea, que Schmitt comparte con Constant la idea de que esta diferencia es la verdadera esencia de la soberanía. Obviamente, el referente es el presidente del Reich, para el cual no entra en juego una legitimidad dinástica, es obvio, sino democrática, pero suprapartidista, desligada de toda dependencia con alguna fracción política o con intereses de grupos socioeconómicos. El reconocimiento y aceptación del presidente está expresado por el voto directo del pueblo, sin mediaciones a cargo de los partidos políticos en elecciones con rasgos plebiscitarios. Max Weber, Hugo Preuss, etc., estaban de acuerdo en esto. Fueron los auténticos escritores de la Constitución, digamos, entre otros, ¿no? Schmitt entiende entonces que esta figura refuerza la dualidad entre Estado y sociedad civil y reserva la potestad absoluta para las situaciones excepcionales, que es lo que a nuestro jurista le importa. Hasta tal punto que, aunque es consciente, esto también es obvio, de que el liberalismo clásico legitima en el ámbito extraestatal las limitaciones a las que las decisiones políticas en condiciones de normalidad deben someterse. Es decir, más allá de que Schmitt sabe que el liberalismo tiende a ver en el Estado un apéndice útil e imprescindible al servicio y dependiente de la sociedad, igualmente aprecia y comparte los motivos con los cuales el liberalismo marca una antítesis avant la lettre respecto de las totalizaciones homogeneizantes, cuyos picos de intensidad son los sistemas luego llamados totalitarismos. En términos filosóficos, digamos que Schmitt quiere disipar la confusión en torno al concepto de lo político que surge con lo que él llama el Estado total,
cuya metafísica es la contraria de la que sostiene a la politicidad estatal clásica. Esto es contraria a la de la unidad vitalizada por las diferencias o de las diferencias internas a la unidad, de la cual un Hegel con quien Schmitt tiene mucho más deudas, no solo de las que asume, sino de las que es consciente, es inconsciente, creo yo, hasta de la gran deuda que tiene con Hegel. De modo consecuente, lo político schmittiano advierte sobre el peligro de economicizar el Estado y de politizar la sociedad civil. Ninguna de estas dos distorsiones complementarias, el paneconomicismo y la hiperpolitización, caracterizan al liberalismo de los orígenes. Estando en mi opinión las cosas así, diría que Schmitt no comparte, pero le resulta secundario que el pensamiento liberal haga de la sociedad natural la fuente de la legitimidad de la sociedad civil o política y también fuente de los límites racionales a la acción estatal. En entreguerras esta discusión no hace al cogollo, al núcleo duro del problema. Tal vez necesito aclarar, no lo sé, que no niego el peso de las impugnaciones schmittianas al liberalismo, que han recibido, estas sí, la mayor atención por parte de tirios y troyanos. O sea, la presunta indecisión ante las crisis extremas, una inclinación a escapar del apriete del estado de excepción por la tangente del diálogo, sin animarse a recurrir a las normas actualizadoras, las normas extraordinarias, por así decir, que actualizan la lógica de la dictadura comisionada, a la autodefensa de la República cuando es amenazada en grado extremos. También sabemos que para Schmitt el liberalismo forma parte del estadio histórico cuyo ámbito central es el hegemonizado primero por la moral y luego por lo económico-técnico. De todos modos, a pesar de estas objeciones a la ceguera liberal, digamos así, cuando aparece inminente el estallido del estado de excepción, y que son, insisto, las objeciones que abundan en las lecturas habituales, porque de hecho están presentes en el corpus schmittiano, sin embargo, entendemos que son impugnaciones que no anulan, ni siquiera desdibujan los sugestivos entendimientos que el pensamiento del jurista alemán mantiene con el liberalismo. E insisto, ante todo, la compartida necesidad que el Estado mantenga la diferencia, ni la oposición, ni el reconocimiento de una autonomía abstracta e irreal entre política y economía. Y por ende, la necesidad de que la autoridad constitucional superior esté autorizada legalmente para defender el orden legítimo y legal. Si nos expresáramos con el esquema hegeliano, tal como lo presenta la vulgata que de él hace, intencionada e inteligente, el joven Marx, diríamos que Schmitt comparte el motivo de la diferencia entre Estado y sociedad civil interna a la unidad estatal. Llegado a este punto, desplazamos el foco de nuestra atención desde la política a la economía o a lo económico-social. Schmitt entonces entiende que la misión catejónica, la tarea teológico-política excepcional y antirrevolucionaria que tiene en el Reichspräsident su actor principal, no podría llevarse a cabo si simultáneamente no se correspondiera si no se correspondiera con lo que Schmitt condensa en la fórmula Estado fuerte y economía sana. Schmitt no elegía los títulos de sus obras al azar. Si tenía una capacidad que nadie le puede negar, es para titular sus obras. Y este título es el de una de las más importantes para el tema que estoy tratando y de las más ignoradas en ciertos ámbitos. El primer paso de nuestra interpretación de esta idea, a este primer paso le damos la forma de un epítome de su sentido, afirmando que dualismo Estado fuerte, economía sana, consiste en una prescindencia activa del Estado en la economía. Obviamente luce como un oxímoron, y quizás lo sea,
pero con ella mentamos una injerencia moderada, limitada a la administración estatal de ciertas empresas que deben ser públicas, porque así lo exigen las circunstancias, pero sin que nada de esto altere la aceptación schmittiana de la no intervención del Estado en los espacios específicamente productivos y distributivos de un mercado que, a su entender, no debe estar sometido ni inmediata ni directamente a la verticalidad soberana. O sea, un Estado fuerte, en su ejercicio de garantizar la unidad, es el que también garantiza la autonomía de los ámbitos económicos centrales. Ahora bien, dado que la situación contemporánea aprieta con la pinza de la crisis y de la totalización, Schmitt entiende que ante todo lo que hay que hacer es garantizar la existencia de un espacio no estatal, sino de lo que él llama de administración económica autónoma, haciendo suya y actualizando una bandera del liberalismo clásico. Y, nuevamente, More hegeliano recurre a una distinción triádica. ¿Qué es esta? Por un lado, una esfera económica del Estado, donde éste tiene a su cargo exclusivamente aquellas actividades que tienen que ser administradas desde el poder político. Los ejemplos que da son bastante neutrales, además de escasos, y abren interrogantes, pero a lo que él se refiere, no es excluyente, pero se refiere solo al correo y al transporte público, y acentúa su distinción respecto de las empresas privadas. Estas últimas, digamos las grandes empresas capitalistas, tienen su sitio en el otro polo, el que él llama la esfera de los empresarios individuales y de su libertad, una esfera puramente privada. Y el punto, entonces, decisivo es el del medio, el de la mediación. Y entonces este espacio intermedio lo caracteriza como no estatal, pero público, con la sola aclaración significativa para entender la actitud schmittiana ante el liberalismo, de que no todo lo público es estatal. Se refiere así, creo, a actores económicos colectivos, pero en sí mismos no inmersos en la producción, sino que son representativos de los intereses y expectativas de las unidades productivas. Y aquí tampoco le cabe al Estado determinar el sentido de estas actividades e instituciones como, tomo sus ejemplos, cámaras de comercio y de industria o de otras actividades, asociaciones y colegios profesionales de diverso tipo, entidades y uniones representativas de actores productivos, sindicatos, llega a mencionar monopolios que parece que Schmitt asume como inevitables, pero no da ejemplos ni aclaraciones. Digamos, esa esfera del pluralismo que hablábamos hace un rato, pero en el terreno económico. Lo que sí es explícito es su idea básica de que esta esfera tiene a su cargo la mediación entre el ámbito estatal y el de la gran producción. Cito: sin una administración económica autónoma en el sentido de semejante espacio intermedio, no es ni siquiera posible un ordenamiento realmente novedoso del Estado. En fin, sigo yo, es necesario entonces que se operen las, cita, diferenciaciones racionales entre lo que es propio de la administración estatal, lo que lo es de la auténtica administración económica y lo propio de la esfera de la libertad personal. Más claramente aún, Schmitt entiende que hay que despolitizar el Estado para así activar lo político, y que hay que desestatalizar la economía para así activarla sanamente. O sea, disipar, cito, la confusión
entre Estado y economía y entre el Estado y otras esferas no estatales. Una despolitización, prosigue Schmitt, no yo, una despolitización y un desprendimiento del Estado respecto de la esfera no estatales. El término que usa es como el Estado se tiene que elevar, ¿no? Es, para decirlo una vez más, esta despolitización del Estado es, sigue Schmitt, un procedimiento político. En el estado actual de las cosas, cortar las ataduras con la política, podríamos aclarar que la economía y la política estén separadas, respetando el esquema triádico, es un acto específicamente político. Esto no puede acontecer por motivaciones político-partidistas, sean de orden económico, cultural o confesional, sino provenir solamente desde el Estado como un todo. Sigo citando, para ello es necesario una diferenciación limpia y clara entre las esferas del Estado y las que no dependen de él, staatsfrei, ¿no? Pero, atención, sigue Schmitt, diferenciación y no separación. Esta diferenciación es lo primero desde donde se tiene que partir aquí. El Estado debe volver a ser Estado. ¿Es inherente a la función soberana? No, esto lo salteo, porque si no, no termino más. Retomando a la dimensión política, vemos que en ella hay también propuestas smithianas, y la primera es rechazar las reformas constitucionales, porque no producirían modificaciones sustanciales, pero sí agravarían el peligro de la división y debilitamiento de la unidad nacional. Podría ser que se alcanzara como resultado una, cita, constitución de impronta económica, yo diría economicista, pero una Wirtschaftsverfassung lo traduzco así. O peor, el poder constituyente podría llegar a plantearse la opción entre capitalismo, cito, capitalismo-socialismo, abriendo así la puerta a enfrentamientos con desemboques catastróficos, y que, en el caso de que se eligiera la opción socialista, se daría luz a un orden condicionado por entidades económicas, como son, estoy usando los términos de Schmitt, sindicatos, corporaciones, consejos, ¿no? la república de los consejos, la Red de Republik, soviets o sindicatos, que resultan ser tan no políticas como las empresas, cárteles y monopolios capitalistas. Lo importante es que una nueva constitución es inútil porque no podría representar un cambio radical, ni es necesario que lo haga. Sería muy difícil, además, llegar a ella, porque habría que satisfacer las exigencias que no pueden surgir en coaliciones lábiles, como las llama Schmitt. Entonces, a modo de medidas a tomar rápidamente, hay que refrenar los impulsos federalistas, pero con una adecuada distribución de fondos, vía créditos, envíos de remesas, etcétera, y controlados por las instituciones estatales. Y muy germana esta solución que también propone reforzar el cuerpo de empleados públicos, esa burocracia eficiente y responsable en que Schmitt, pese a todo, sigue confiando. La palabra de orden es, cito, coraje para actuar. Entendemos, eso es cierto, que para Schmitt la decisión política central es que la soberanía estatal se haga fuerte en el presidente, en el sentido constitucional, ¿no? La subrogación del monarca constitucional. Y es importante esta despolitización del Estado. ¿Cuánto me queda? Despolitizar el Estado, neutralizar la política para activar la política. Podemos retomar entonces a partir de aquí
Y para solo mencionarlo, algo que el que ha leído con un mínimo de atención estas obras de los años 20 lo sabe sin necesidad de oírmelo, a saber que lo importante es que el soberano decida sobre el estado de excepción para impedir que se produzca el enfrentamiento entre amigos y enemigos, o sea, que ahuyente la guerra civil, o en caso de que haya comenzado el conflicto, neutralizarlo y ponerle fin. En esta línea, al proponer una despolitización neutralizadora de las fuerzas pluralistas que carcomen la unidad, es consciente que esa misma fuerza y esa misma presencia en el Parlamento abren la puerta del Estado a los revolucionarios que tácticamente aceptan la legalidad para destruirla. En lo relativo entonces a la presencia estatal en la dimensión económica, Schmitt es avaro en indicaciones. Sin embargo, no lo es respecto de lo político. Allí, además de lo que dijimos hasta ahora, hay que sumar su pensamiento acerca de las garantías constitucionales a los derechos fundamentales, o sea, las normas y procedimientos que detallan qué principios constitucionales no pueden ser cambiados por ninguna reforma, porque de este modo los legisladores están limitados. El pensamiento de fondo que le atribuimos es que el Parlamento es también una institución paradójica. Cuanto más republicano, liberal democrático es, más adversarios del Estado acoge y les proporciona un amplio margen de maniobra para destruir al Estado. Dándole la palabra a Schmitt, o utilizando sus términos, podríamos decir, para que tenga lugar un proceder estatal autolesivo, es importante también la invocación de la neutralidad de los valores, esa prescindencia axiológica que se desentiende de los contenidos concretos. Y de esa manera, vuelvo a usar la imagen pisoteada, ya no recorrida, de abrir la puerta de ingreso a los enemigos de la legalidad. Es muy interesante la defensa que hace Schmitt de un principio de justicia material, aclara, fundamental para toda república, que es el de la igualdad de chances para todos los partidos que aspiren a formar nuevas mayorías, en virtud del cual además se refuerza la identidad democrática in concreto. O sea que Schmitt le atribuye una importancia central y de justicia material a la igualdad posibilidades para todos los actores políticos. Porque sin este principio, todo formalismo normativista conduciría a la absurdidad democrática consistente en que una mayoría parlamentaria y gubernativa ocasional podría hacer lo que quisiera y no tendría dificultades en perjudicar a todos los otros partidos, asegurándose su propia continuidad in eternum. La idea es que todas las particularidades dentro de un pueblo deben entonces tener las mismas posibilidades de acceder al poder estatal. La base que no puede ser destruida es lo que Schmitt llama la sustancial, me gusta acentuar este adjetivo, la sustancial homogeneidad de todo el pueblo, la armonía y la concordancia unánime. Esta es la razón, entonces, fundamental para que las garantías constitucionales traben esta posibilidad de perpetuarse en el poder. No puedo no recordar el ejemplo que da Schmitt de un modo de violentar la Constitución republicana, donde se utiliza, y este es el caso inverso, donde se utiliza un principio constitucional como el de la estabilidad de los funcionarios en desmedro del espíritu republicano de la Constitución.
y lo ilustra de esta manera. Este es el caso, cito, de un partido que gobierna con una mayoría simple mediante el nombramiento de funcionarios en la administración estatal y en el aparato judicial, ocupa esos cargos con personas de su partido. De este modo se beneficia con la ampliación de su poder y se asegura a sí mismo contra la sucesiva mayoría de su opositor, porque este no va a poder cambiar lo que aquellos que quieren perpetuarse han llevado a cabo invocando la garantía constitucional de la estabilidad de los funcionarios. Por cierto, el punto que no podemos evitar, dejar de considerar, es el enemigo, digamos, más agresivo de todos aquellos que se valen de la legalidad para destruirla, pero son los marxistas que su aceptación del formalismo que denuncian es una táctica revolucionaria, y por supuesto cita Schmitt, a Lenin, a Trotsky, etc., ¿no? Y aquí aparece esta idea fundamental, que es la de un premio extra que recibe quien constitucionalmente accede a la potestad de legislar y ejecutar las leyes cuando lleva a cabo, cuando pone en acto ese potestad jurídica. Es decir, ese extra que le cabe a aquellos que realizan de hecho la mediación entre principios y casos particulares. Mediación fundamental porque sin ella aquellos serían abstracciones y estos flotarían en la novia. Cito: quien tiene la mayoría hace las leyes vigentes. Además, pone en vigor las leyes elaboradas por él mismo. La vigencia y la puesta en vigor, la producción y la sanción de la legalidad son su monopolio. Pero lo más importante es que el monopolio de la puesta en vigor de la ley vigente le concede la posesión legal de los medios del poder estatal y de este modo un poder político que excede con holgura la mera vigencia de las normas. Digamos, bueno, salteo unas consideraciones personales y sigo con la cita. En consecuencia, por encima de toda normatividad, la mera posesión del poder estatal genera un plusvalor político, de esto Andrés Roller ya habló, un plusvalor político adicional que viene a añadirse al poder puramente legal y normativista, una prima supralegal a la posesión legal del poder legal y a la obtención de la mayoría. No nos podemos adentrar en todo esto, pero señalo que aquí es el punto de encuentro de Schmitt y Marx. Hay muchos temas donde he perpetrado un análisis de esas cuestiones, pero este es el núcleo de la cuestión, ¿no? Y aquí me limito a una nueva cita que quizás sea menos conocida o no lo sé, que las anteriores. Schmitt escribe: declaro, declaro, soy marxista en cuanto he llevado a su conclusión política los conceptos económicos del marxismo. No soy marxista porque he reconocido el plusvalor económico como plusvalor político también del punto de vista del proletario. Es aquí que comienza el problema de una teología política, también del monoteísmo trinitario. Por cierto, es un texto muy sugestivo, y entre las consideraciones que me provoca me voy a limitar a solo dos. La primera es que focaliza la superioridad de lo político frente a toda perspectiva económica, o a la pretensión economicista de centrar el logo pragmatista de la historia y de la cultura en términos muy polémicos. Esto es, defiende
la superioridad de lo político frente al economicismo e indica que la cifra que da sentido al proletariado no es científica, es teológico-política. La segunda consideración personal es que refuerza la consideración de Schmitt, de ese Schmitt de los años 20 y primeros 30, de que el marxismo es el principal enemigo del Estado, no solo por su estadofobia revolucionaria, sino porque el primer paso para ponerla en práctica, el primer movimiento táctico es buscar legalmente la obtención del plusvalor político. No es casual que la última publicación de Schmitt, aún viviente, de 1978, esto es, La Revolución Legal Mundial, retome esta cuestión. El núcleo de este ensayo, digno de su época más juvenil, es que el eurocomunismo, el abandono que los partidos comunistas occidentales, sobre todo el español y aquel que es el más fuerte como fuerza política y el más rico en ideas de todos aquellos partidos que estaban fuera de los países del Pacto de Varsovia, me refiero al Partido Comunista Italiano, abandonan la revolución como camino a la sociedad comunista. Schmitt es consciente de que lo que se está dejando de lado por extemporáneo y por generador de atrocidades es la dictadura del proletariado, pero no la meta de la historia como presunto progreso de la humanidad, la sociedad comunista. Esto explica que retome la noción de plusvalor político para prevenir de que se trata, para prevenir que estamos ante un nuevo y actualizado, quizás hasta menos peligroso, pero similar uso de la legalidad con una meta antitética a la de lo político. Schmitt asume lo que sería el canto del cisne del comunismo, el colapso real se produce algo más de una década después, como la última batalla espiritual, la cual, como le gustaba decir él citando a Rimbaud, aunque alterando la frase de Rimbaud, del adieu, ¿no?, de una temporada, dice: todos sabemos que la batalla espiritual es más brutal que la de los hombres. Rimbaud dice tan brutal como la de los hombres. No quisiera traicionar mi convicción de que siempre se filosofa sobre el presente y a fortiori cuando se ensaya la filosofía política, sin arriesgar, pero no puedo no decirlo, que a mi entender la doctrina que hoy configuraría al enemigo capaz de suscitar, aunque más no fuera la atención de Schmitt, por el hecho de que en él convergen todos los rasgos que el jurista atribuye a los que, sea pacíficamente, sea con la violencia, buscan tomar por asalto al Estado, es el populismo posmoderno. Y no tuve tiempo de elaborarlo, pero hay una serie de puntos que me parecen fundamentales, que es el vaciamiento desustancializador del motivo aglutinador de una comunidad. Si se desustancializa al pueblo, no se lo puede después hacerlo, habiéndolo echado entonces a la sustancia popular por la puerta, no se la puede hacer entrar por la ventana de una posmetafísica discursivista. Respecto de utilizar la legalidad para destruir la legalidad y azuzar desde el poder estatal los conflictos amigo-enemigo, haciendo exactamente lo que Schmitt atribuye al decisor soberano excepcional, me limito a enunciar la cuestión y nada más. Y por supuesto, esta hiperpolitización, digamos, es lo contrario del espíritu catejóntico, digamos así, de la estatalidad que Schmitt defiende. Bueno, les agradezco.
Bueno, es el turno del profesor Pío Pinto. Bueno, hablar después de Jorge II cuesta. Pero yo quiero advertirles nada, que voy a hacer una lectura sesgada de mí, es decir, desde una perspectiva politológica. Cosa que adquiere importancia en este particular momento de la facultad, en que se habla de reformar el plan de estudios, empezando por eliminar fundamentos. Es una recapitulación de la arquitectura conceptual de la disciplina.